punto 1 del mandato está la redistribución equitativa. Algunas de las propuestas que surgen en la mesa son crear mesas horizontales entre comunidades e instituciones para aprovechar pues, ya el trabajo y las informaciones que estas comunidades han venido recopilando sobre las tierras, las posibles tierras para entrega. Hay un trabajo adelantado de comunidades y de campesinos sin tierra, de indígenas, de afros, entonces articular y fortalecer ese trabajo. Es necesario garantizar una articulación eficiente y real entre la institucionalidad y las asociaciones campesinas, especialmente pues, los campesinos sin tierras, comunidades indígenas, afros. Se tiene que hacer un seguimiento a los baldíos de la nación y no solo un seguimiento, sino ver cómo estamos en metas y cumplimientos. Seguimiento a los predios de la SAE, ¿no? Predios de extinción de dominio. Analizar y evaluar escenarios de los comités de la reforma agraria departamentales y municipales. En la mesa fue un punto muy discutido, habían varios representantes y representantes que hacen parte de los comités y hay que realmente pues, analizar lo que se pensó que fuera una estrategia política y de gobierno pues, en algunos territorios no está funcionando. En algunos territorios no tenemos agendas, en algunos territorios tenemos a gobernadores y a poderes locales que no están interesados en este tipo de comité y eso genera una fractura. Entregar tierras, otra estrategia pues es tener en cuenta las UAF, las unidades agrícolas familiares, ¿no? ¿Cuántas tierras necesitamos para vivir? Y si estamos pensando en la reforma agraria como la fuerza productora que mueva a Colombia y América Latina, ¿cuánta tierra pensamos y cuánta tierra necesita el campesinado, el indígena y los compañeros afros para garantizar que sea una fuerza motora de Colombia, ¿no? En el que se considera el plan de la vida? La restitución de tierras debe ser diferenciada, ¿no? Cada territorio es diferente, tiene sus particularidades, sus singularidades, sus diferencias y muchas veces cuando aterriza la institucionalidad del territorio o cuando se escriben las cosas desde un escritorio no se tiene en cuenta. Entonces hay que construir con las comunidades a partir de esas particularidades y singularidades. Hay una propuesta también de entregar tierras a asociaciones, reforzar el trabajo colectivo que históricamente han venido haciendo en los territorios, ¿no? Entregar tierras a las formas territoriales, ¿no? Entonces están las zonas de reserva campesinas, los TECAN, los consejos comunitarios, los resguardos indígenas, respaldando pues la relación de la tierra y la relación que estas poblaciones tienen, su relación de cosmovisión y de derechos bioculturales que tienen estas poblaciones con la tierra, ¿no? Mesas de articulación de la AD, de la ANT, de la ADR, de la UPRA y de ministerios. Vamos a ampliar ese punto más adelante. Y hay una necesidad también de fortalecer la base propia en las formas de territorialidades. Ahora Fabián les va a comentar el siguiente punto. Sí, también en la mesa estábamos conversando un punto que consideramos bastante importante, que le aporta a los elementos del mandato, específicamente en el punto 3 y 5, que consideramos nosotros como campesinos, indígenas y afrodescendientes, la necesidad de pensar en la agroecología como un elemento fundamental del modelo productivo que queremos plantear en el contexto de reforma agraria y que la agroecología esté también acompañada de la base de la vida que son las semillas nativas y criollas, con los custodios de semillas, la transición hacia sistemas agroecológicos, el rechazo a los transgénicos, la diversificación de cultivos, que es una tarea que tenemos que dar, y cómo la institucionalidad apoya la diversificación de cultivos, porque muchas veces se ve que en los planes de trabajo, en los proyectos productivos que se plantean, una vez se puede recuperar la tierra, la tendencia es a establecer sistemas de cultivo, el monocultivo, porque es lo que más se facilita dentro de la burocracia, pues. Así que es un llamado que se hace para que se llame a la agroecología en el establecimiento de los proyectos productivos después de que se entregan las tierras. Consideramos importante articular el Plan Agroecológico Nacional en el Plan de Reforma Agraria. La política pública para la agroecología debe ir de la mano del mandato popular. La primera tarea es recuperar la tierra improductiva para poderla trabajar. La segunda tarea
es producir desde las distintas formas colectivas y ancestrales del trabajo colectivo de la tierra para cosechar y distribuir los alimentos. Vincular el asadón, el surco en la tienda de barrio, en la tienda de la vereda, sin perder las posibilidades de aportar a nuevos enfoques en el mercado internacional. Que la red de universidades, instituciones de educación que tienen procesos de formación en agroecología sigan incorporando en sus contenidos los elementos de reforma agraria y soberanía alimentaria, porque a veces se habla de la agroecología en las universidades como nada más como un paquete de sustitución de insumos, más no como un elemento importante de político y económico para el contexto de reforma agraria. También estamos hablando de la necesidad de una relación de un modelo mixto en la agroecología, con condiciones territoriales específicas. Y pues hablando de ese elemento, también nos surge otro punto importante para que sea especificado en el mandato popular, específicamente en el punto 11, que como indígenas, campesinos y afrodescendientes necesitamos emprender una pedagogía popular para la transformación de la educación en función de la reforma agraria, en el campo y en la ciudad. Muchas veces cuando pensamos la reforma agraria integral y popular, la hablamos desde las organizaciones del campo, pero poco se está haciendo para hacer entender a las personas en la ciudad qué implica para la ciudadanía, para los colombianos y colombianas, una reforma agraria que es una necesidad de todos y todas. Sembrar la reforma agraria en el corazón de todos los colombianos, kinder, colegio, universidades, en todos los espacios de los escenarios de educación nacional tenemos que impulsar en el proceso de reforma agraria la vinculación con el Ministerio de Educación para que de esta manera se hable en todos los niveles y no solamente en el contexto de educación rural se hable de reforma agraria y agroecología. Se tiene que hablar también en los colegios, en las ciudades, en los privados y públicos, tiene que darse ese contexto. También tenemos que plantearnos la posibilidad de una pedagogía de educación propia. O sea, lo que queremos cuando se habla de la pedagogía para la reforma agraria, no queremos como organizaciones del campo ver que ahora aparezcan los expertos de la reforma agraria, sino que se reconozca el saber que tenemos las comunidades del campo para transmitir y lo que hemos venido construyendo durante décadas en la lucha por esa construcción histórica en lo agrario. También lo que queremos es que el método de formación rompa con esa lógica de la cátedra, ¿verdad? Queremos una campaña de comunicación para todo el país sobre reforma agraria, una necesidad de toda la ciudadanía. Y también estamos planteando la posibilidad de que se haga cultura para la reforma agraria, música, danza, teatro, que eso ayuda mucho en términos pedagógicos a hacer conciencia en todos los niveles. Qué bueno podría ser escuchar en estos eventos canciones, hacer actos de teatro, danzas que hagan alusión a lo que significan los procesos de reforma agraria. Gracias, Fabián. Bueno, otro punto que se tocó en la mesa también fue economía campesina, indígena y afrodescendiente para la comercialización. Entonces se nombró la necesidad de fortalecer e impulsar estos mercados agroecológicos, porque no nos vamos a quedar solo en la producción, sino cómo vamos a pensar en la cadena de valor, en generar valor agregado y en la mercantilización de estos productos agroecológicos. Cadenas cortas de valor, la creación de cooperativas, ¿no? De acopios, del apoyo a procesos de transformación y demás. En estos diálogos, en estas mesas donde confluyen bastantes puntos de opinión de los territorios de los compañeros y compañeras, pues nos preguntamos cómo nos imaginamos esa producción de alimentos de aquí a 1 o 2 décadas, de aquí a 50 años, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos esa fuerza productiva del terreno en los predios entregados por la reforma agraria? Y es necesario pues pensar en
en una planificación real de cara a los territorios y de cara pues a las comunidades, ¿no? Entonces, primero, es necesario brindar pues garantías por parte de instituciones bancarias, ¿no? No hay un fondo solidario de financiación para planes de vida y figuras territoriales. Varias compañeras comentaban algunos casos con el Banco Agrario, ¿no? Que se supone que tienen que estar del lado del campesinado, pero pues cada uno contaba sus experiencias y realmente en los territorios no está siendo así. Una consolidación y fortalecimiento de los circuitos cortos, ¿no? Para asegurar el valor real y que el valor real vaya a las manos y al bolsillo del campesinado y de alguna manera pues ir superando esa dependencia y de injerencia de los intermediarios. Hay que pensar en una planificación de producción, esquemas organizativos donde no hay tanta tierra para distribuir. Recordemos que las especificidades y singularidades de los territorios, ¿no? Entonces hay muchas tierras donde muchos lugares donde no hay tantas tierras para producir. ¿Cómo nos vamos a pensar la organización de las cadenas productivas en esos territorios? El factor de análisis de la región andina, ¿no? Tenemos una característica de tierras de despojo y concentración de la tierra por narcotráfico, blanqueamiento de dinero, lavado de activos, microfundio y latifundio. ¿Qué se va a hacer al respecto de eso, no? Modelos de economía campesina incluidos en el sistema de compras públicas, ¿no? Varios compañeros hablaron, bueno, vamos a producir, vamos a generar comida y alimento para programas como el PAE. Tenemos la capacidad productiva, cómo nos visionamos de aquí a 20, a 30, 40 años. Un punto importante también fue juventudes y permanencia en el territorio, ¿no? Tenemos un campo envejecido, eso es una realidad, pero ¿dónde está la fuerza social y organizativa que va a hablar y va a salir a pelear en las calles por la reforma agraria dentro de unos años? La niñez, en la juventud, y ese plan va transversalizado por el eje de pedagogía popular que ya les explicó el compañero Fabián. Entonces hay que pensar en un eje transversal con la educación, hay que pensar en una revolución integral de la educación para la reforma agraria, cómo hacer que estos niños jóvenes de guarderías, colegios, universidades, del SENA y demás se enamoren del proyecto de la reforma agraria y pues que más adelante sean los que salgan a planear y seguir defendiendo estas demandas históricas. Los jóvenes no tenemos tierras, entonces es necesario priorizar la entrega de tierras para la juventud, que haya oportunidades y garantías reales para la vida digna y la permanencia en el territorio, acceso a fuentes de financiación, espacios de intercambios de saberes y diálogos de saberes intergeneracionales, donde podamos aprender de nuestros compañeros mayores, mayoras, de las poblaciones indígenas, campesinas, afrocaribeñas. Un punto importante también fue la articulación entre ministerios, política agraria y participación, ya la comentó también el compañero. Entonces, esto tiene que ver con el punto 7 del mandato, pero más que reorganizar y fortalecer, nosotros pensamos que hay que articular a la par, ¿no? Hay una necesidad de articulación entre carteras ministeriales, porque hablar de reforma agraria no tiene que solo ser un tema del Ministerio de Agricultura, también es un tema del Ministerio de Ambiente. Hay una realidad y es que nuestro territorio está siendo saqueado por las políticas extractivistas y neoextractivistas impulsadas por el mismo Estado. Entonces, ¿cómo vamos a salir salir al frente a defender nuestro territorio para una reforma agraria integral y popular? También hay que hacer articulación con el Ministerio de Educación, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de la Salud, porque aquí casi nunca se habla de la salud para el campesinado, para la salud para los pueblos indígenas y la salud para los pueblos afro. El Ministerio de Defensa, ¿no? ¿Cuáles son las garantías de defensa y las garantías por la vida de los compañeros y compañeras que están peleando por la adjudicación de tierras? Una articulación interinstitucional también con la SAE, con la Agencia Nacional de Tierras, con la Agencia de Desarrollo Rural, con la Unidad de Planificación Rural y Agraria, que ayer lo hablábamos en la mesa 1, que bonito hubiera sido el acompañamiento de alguno de estos funcionarios. También ya mencioné los comités de reforma agraria, departamental y municipal, ver y rever cuál es la estrategia política que funciona en los territorios. En esta articulación es importante tener en cuenta 4 puntos. Primero, pues, reconocer el conocimiento territorial con enfoque territorial, revisar la herramienta de recuperación de tierras, impulsar escuelas agroecológicas municipales y departamentales,
blindar el territorio de las políticas extractivistas y neoextractivistas, y tenemos que mirar con especial atención la propuesta de la transición energética del gobierno actual, cómo asegurar que esa transición energética no vaya a impactar de manera devastadora a nuestros territorios, cómo asegurar que nosotros no seamos los que paguemos las implicaciones y las afectaciones directas. Otro punto tiene que ver con el acceso al agua, ¿no? Si estamos pensando, y de parte del gobierno nacional, una forma es pensar y organizarnos alrededor del agua. Si estamos hablando de tierra, un punto muy importante que tiene que estar en el mandato es el agua. Cómo pensamos en ese acceso a agua y cómo también el turismo descontrolado en nuestro país está al servicio del gran capital. Bueno, relacionado a otro punto importante que tiene que ver cuando nosotros y nosotras sembramos una semilla y después nace una mata. Con el agua se levanta, con el sol que la acaricia, después nos brinda las risas de la flor y el alimento. Un gran acontecimiento, simple, por lo cotidiano, pero fue para nosotros los seres humanos un mágico descubrimiento. Con el uso de la siembra arranca el sedentarismo y los primeros indicios de la propiedad de la tierra. Quizás la primera guerra, con el primer extravío, cuando perdimos del río el amor de su caudal y la lucha por el pan comenzó a dar escalofríos. Por eso es que hablamos de esos problemas asociados al narcotráfico, la presión inmobiliaria, el desplazamiento y las estructuras paramilitares. Estrategias de orden público para reducir los riesgos de seguridad para las personas que reclaman la tierra, como lo decía la compañera. Tenemos la propuesta y la necesidad de una estrategia de articulación que garantice la seguridad de personas que impulsan la reforma agraria, protección de predios y reclamantes, estrategia de articulación del Ministerio de Defensa y comunidades para defender el territorio y garantizar la vida por medio de medidas de protección, y que esas estrategias sean consensuadas con las comunidades en los territorios. La seguridad como un factor de sostenibilidad de la reforma agraria, la necesidad del desmonte del paramilitarismo, una propuesta de emergencia humanitaria declarada por los pueblos, desmonte de las fuerzas militares al servicio del gran capital y el extractivismo. En función de eso también hablamos de otro elemento importante del ordenamiento territorial y ambiental, que habla de la necesidad que tenemos dificultades con la especulación en el mercado de tierras y que todo esto conlleva a una urbanización descontrolada y al crecimiento desproporcional. La subida de los precios en las tierras que hace que la ANT no pueda adquirirlas para poderlas disponibilizar para campesinos indígenas y afro. La descampesinización de los territorios, la extranjerización de la tierra. Queremos exponer las preocupaciones en los PEDET porque hay departamentos que no están priorizados como Santander, Eje Cafetero, Cundinamarca y otros. Tenemos problemas con las formas territoriales impuestas con los planes de distrito de manejo integrado, DRMI, que son figuras que desplazan al campesinado y desconocen sus derechos bioculturales. El campesino cuida el páramo, el indígena y el afro. Las comunidades cuidan los ríos. Articular el territorio con la defensa ambiental, tener en cuenta las cosmovisiones de pueblos indígenas, campesinos y otros. También otro elemento importante de la mesa es la necesidad de trabajar en una política pública y de gobernanza. Invitamos a la institucionalidad a acelerar los procesos burocráticos para la reforma agraria. Es necesario descentralizar la información. Es necesario el diálogo horizontal de abajo hacia arriba. ¿Cuáles son los indicadores de seguimiento y evaluación que se van a plantear para el plan de reforma agraria y el plan decenal en sí de reforma agraria? Hace un balance de las funciones de la reforma agraria, discusión sobre la competencia y diseño interinstitucional. ¿Qué tipo de reforma y para qué y para quiénes es esa reforma?
Necesitamos en política pública seguir trabajando en derogar resoluciones, decretos y certificaciones que nos impiden el desarrollo de la economía campesina, indígena y afro en los territorios. Y ahí queremos hacer especial mención a seguir trabajando en derogar la normativa UPOC que plantea el control y la privatización de las semillas, y también el analizar el certificado INVIMA que nos condiciona a nosotros como campesinos y campesinas y no nos deja acceder a la economía local, a la economía nacional en el tema de la distribución de los alimentos. Gracias, Fabián. Ya terminando, una de las propuestas más importantes de la mesa para ir cerrando, entonces, una exigencia del campesinado, de los pueblos indígenas, de los pueblos afros, es que el Estado se comprometa a acompañar y financiar los planes y vida dignos construidos desde y para las comunidades, para consolidar precisamente los procesos de reforma agraria. Necesitamos un Estado fuerte, sí, pero también necesitamos fortalecer las autonomías y soberanías de nuestras comunidades en los territorios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la lógica de una financiación real, un compromiso por parte del Estado de financiar esos planes de vida digno que se han venido construyendo en cada uno de los territorios, con las figuras territoriales, TECAM, zonas de reserva campesina, ecosistemas acuáticos agroalimentarios, que está en camino, consejos comunitarios, resguardos indígenas y demás. Y estas estrategias pues tienen un norte político e ideológico que tienen que fortalecer a los pueblos. Para el cierre, tenemos una agenda a largo plazo desde las organizaciones, queremos una agenda a largo plazo desde las organizaciones y no a corto plazo desde un gobierno de 4 años. Pensar la reforma agraria como una política de Estado y no como una política de gobierno, donde se blinde por el campesinado, los pueblos indígenas y por los afros. Seguimos entonces convocando a una movilización permanente para cobijar los diferentes procesos de reforma rural integral en todos los rincones de Colombia. Y una pregunta para cerrar: ¿cómo pensar en la distribución justa de la tierra en territorios históricamente desiguales? Gracias. Muchas gracias, Fabián y Aura. Damos la bienvenida ahora a nuestra mesa número 2, garantías para la vida, los derechos, la participación y la autonomía. Los delegados que han sido elegidos para dar los insumos que se recogieron en esta mesa son Mariana Erazo, del municipio de Pala, del Comité de Impulso de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos; Ricardo Montaño, Cabildo Cima Pijao, de la organización Nación Pijao; y la mayora Yanire Quiñones, del Consejo de Paz Afrocolombiano. Le damos entonces paso a Mariana Erazo, del municipio de Pala. Bienvenidos. O a los tres, bienvenidos. Recibamos con un aplauso, por favor. 1, 2, sale 1, 2.